Vamos a mirar una palabra en San Juan capítulo 10. Vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias adelante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5 vamos a leer. Mas al extraño no seguirás, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús cuando ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No vino. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, al que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hasta el versículo 15 hemos leído. Viendo esta palabra, y espero que se vea bien, espero que se escuche bien y se vea bien. Yo me acuerdo de una historia que no aparece en la Biblia, pero se las quiero contar. Y es cómo Dios recibe a su hijo pródigo. Espero que se vea bien y se escuche bien, repito. Entonces, esa historia del hijo pródigo, el hijo quería malgastar todos los bienes e irse. En su corazón, en sí mismo, ya tomó la decisión de apartarse. Hasta que el momento se le presentó delante del padre y le dijo o le reclamó la herencia. Amén. Entonces, cuando le reclamó la herencia, él se fue y despilfarró todo lo que tenía. Pero llegó un momento en donde su vida fracasó y tuvo que ir a apacientar cerdos y comer de lo que comían los cerdos. Pero eso no le llenaba el estómago, no le llenaba la panza. Entonces, en este hijo llegó el arrepentimiento, diciendo, en la casa de mi padre jornaleros hay, y yo aquí perezco de hambre. Entonces, esto muestra cómo en el caso de Adán y Eva, espero que se escuche bien y se vea bien, en el caso de Adán y Eva, ellos pecaron, pero Dios le cubrió su maldad. En Génesis capítulo 1 dice que en Génesis capítulo 2, ellos comieron, Dios les dijo, Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay dos palabras, ¿no? Lo que acabo de decir son dos palabras. No comerás de todo árbol del huerto, pero de todo árbol del huerto podremos comer menos de uno. Entonces en Adán y Eva habían dos palabras. Dios es nuestro Padre, Dios era Padre de Adán y Eva. Pero al momento de mirar Génesis capítulo 3 y leer los versículos de ahí en adelante, versículo 1 en adelante, podemos ver que empezó a escuchar Adán y Eva otra voz. Empezamos a escuchar otra palabra.
Entonces, al escuchar otra palabra, ¿qué podían hacer? No podían guardar la palabra de Dios y lo que dijo la serpiente, no se puede. Tienen que desechar una de las dos. O es esta o es la otra. ¿Sí me hago entender? Entonces, como en la vida de Adán y Eva, ellos, ellos tenían dos palabras. La palabra de Dios y la palabra de Satanás, de la serpiente. Entonces, esta serpiente, si miramos en Apocalipsis, dice que esta serpiente antigua es el diablo y Satanás. Así dice un versículo en Apocalipsis. Por si alguna persona no ha entendido, ¿quién es esa serpiente de Génesis? Que se habla en Génesis capítulo 3. Entonces, viendo de esta manera, ellos desecharon la palabra de Dios, hicieron caso a lo que su propio punto de vista les pareció y dijo, ay sí, este árbol se ve grande y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ay, gran, este árbol es maravilloso, este árbol es precioso. Pero ese árbol, Dios dijo que ese árbol no pueden comer, porque el día que comieren, morirán. Al punto de vista de ellos, no murieron. En su propio pensamiento no vieron que murieron, se vieron vivos. Entonces para ellos, la palabra que dijo la serpiente en cierta manera es verdad. Para ellos, bíblicamente no. Porque Satanás, la serpiente, lo que vemos en Génesis capítulo 3, esa representación del diablo de Satanás, es una serpiente, ¿cierto? En ese capítulo. Pero si miramos Juan capítulo 8, versículo 44, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre, es mentiroso y padre de mentira. Así dice. Amén. Entonces, podemos ver que en la palabra que dijo Satanás, cuando le dijo que no morirán, se refería a otra manera. Cuando Satanás la serpiente dijo, no, ustedes no moriréis, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comieren de ese fruto, serán ustedes igual a Dios. Tú serás igual a Dios. Y uno, ay, sí, oiga, sí, ¿verdad? Pues no sé qué se sentirá ser igual a Dios, pero sí me gusta, me parece bien, sí. Voy a comer de ese fruto del árbol, a ver qué pasa. Pero ¿quién es la verdad? ¿Lo que dijo Dios o lo que dijo la serpiente? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que dice Dios? Creo que la pregunta sobra, ¿no? La pregunta, la respuesta más que sobra es tan obvia, ¿no? Entonces, viendo de esta manera, ¿qué dice la palabra? En lo que acabamos de leer, Juan capítulo 10, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice que el que entra por la puerta hallará pastos, ¿no? Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La Biblia nos compara a nosotros con las ovejas. Lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Espero que se vea bien y se escuche bien, por favor. Ayer hice una predicación, y se veía bien, en cierto modo. Pero el audio estaba todo tranquilo, pero lo que se veía en la imagen era todo lo contrario. No era un movimiento de video, la imagen, lo que se ve, se veía muy mal, se veía muy cortado. Pero el audio, lo que se escuchaba perfecto. Entonces, de la misma manera, este ejemplo del micrófono que les estoy diciendo es de la misma manera. Las ovejas no tienen un buen sentido de orientación. Solamente ellos escuchan y obedecen la voz del pastor. Por ejemplo, si yo hiciera una predicación desde que empecé en mis inicios, si yo hiciera una predicación donde yo no aparezca mi cara, donde yo no aparezca y solamente la Biblia, no sabrían quién soy yo, ¿no? Pero escuchando mi voz, escuchando lo que se les está compartiendo el Evangelio, muchos van a recibir la salvación, muchos van a conocer la verdad que está escrita en la Biblia.
aunque no me vean. Entonces, por escuchar el mensaje queda claro, la instrucción. Por ejemplo, una persona viene con audífonos y va caminando por la calle y se encuentra con un amigo. Pero este amigo se lo encuentra y va caminando por la calle. Entonces va caminando, ¿cierto? Y de repente va a pasar la calle. ¿Sí me entienden? Va a pasar la calle. Pero este amigo no se da cuenta porque tiene audífonos y tiene mucho volumen. Entonces va caminando. Y el amigo que está atrás, al lado suyo, lo detiene y le dice: espere, no pase así. ¿No ve que lo pueden atropellar? Espere, un poquito. Entonces no se da cuenta. Y se voltea y su amigo le dice... Pero claro, no oye nada. Solo está escuchando su voz. Solamente le está hablando así, como mudo. O sea, sí me hago entender, pero la otra persona, ¿cómo lo va a escuchar? No le va a oír nada. No va a escuchar lo que esa persona está diciendo. De la misma manera, Dios nos permitió oídos para poder escuchar, ojos para poder ver y boca para poder hablar y anunciar el Evangelio, y un corazón para entender. Entonces, ¿qué dice? Vamos a seguir continuando. El versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, el buen pastor conoce sus ovejas. Como cuando vamos a una congregación o vamos a una iglesia, se supone que el pastor de esa iglesia debe dar consejo y ayuda a sus fieles, ¿no? A sus congregantes, a sus hermanos, por así decirlo. Pero si el pastor es de aquellas personas que dicen: yo no me importa, hable con fulano. Ay, pastor, tengo tan problema, ¿será que usted me puede ayudar? ¿Puedo hablar con usted? No, a mí no me interesa, vaya, hable con el evangelista, hable con fulana, hable con fulano. Porque no es que yo soy una persona importante. O un sacerdote, también, hacen la misa, ¿cierto? Comparten la palabra de Dios, hacen sus cosas, sus ritos, pero se les quiere acercar a alguien para pedir un consejo o algo, pero el tiempo que tienen es muy poquito. O le dicen: no, venga después, saque una cita y después nos vemos. No, están en el día del Señor, donde se comparte la palabra, donde se reúnen los hermanos, donde se reúnen las personas a escuchar la misa, al sacerdote o a escuchar al pastor o a quien sea, pero lo único que hace este líder cristiano es decir: no, después nos vemos, después hablamos. O: a mí no me interesa, es que tengo muchas cosas por hacer, estoy muy ocupado. Otro día miramos, o hable con fulano que él le puede ayudar. El pastor conoce a sus ovejas. En Santiago, en Juan capítulo 10 dice: mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, ese es. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ¿quién es el pastor? El que entra por la puerta. Pero el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, ¿cierto? Ladrón y salteador. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, ya para avanzar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si lo tienen ahí, voy a leer. Dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Justicia de Dios en Él en quién?
hago la pregunta, ¿justicia de Dios en quién? En Cristo. Amén. Es en Cristo. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, ¿por qué tenemos que recordar nuestra vida antigua de pecadores, de injustos, de indignos de ir al cielo? ¿Por qué? Si tenemos una vida nueva y queremos vivir todavía en la vida vieja, en la vida antigua, ¿por qué? Por eso Dios preparó a Jesucristo. En el momento que Adán y Eva pecaron, incluso Dios preparó una solución para ellos. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. Una solución perdurable, una solución verdadera. La solución verdadera es lo que Dios hace. Lo que el ser humano pretende hacer o quiere hacer por su esfuerzo, por su dedicación, por sus méritos, eso es coser hojas de higuera. Porque coser hojas de higuera es una solución, es la sombra o la representación de una solución vana y efímera. No es una solución perdurable y eterna. Para siempre, no. Entonces vamos a mirar Hechos capítulo 2, versículo 38. Si lo tienen ahí, voy a leer Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así dice la palabra, así está escrito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Primero que todo, reciban vosotros el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo una persona puede recibir la reconciliación con Dios, la salvación con Dios? Tiene que haber recibido la salvación, creer en el Evangelio. Una historia, un niño, un hijo, le robó dinero a su padre. Pero este niño, robando el dinero, se fue a malgastarlo con sus amigos del barrio, de la calle, ¿cierto? Con sus amigos, con sus vecinos. Se malgastó el dinero que le robó a su padre. Entonces este niño, al haber malgastado todo, ya le daba pena, le daba como miedo el castigo de su padre y no quería regresar. Entonces, como no quería regresar, el padre, al momento de revisar, se dio cuenta que su hijo le robó y no, este chino me robó, este muchachito me robó. Entonces dijo de la siguiente manera, yo lo voy a castigar, cuando él regrese, lo voy a castigar. Entonces este niño vivía en temor y miedo y no quería regresar. Pasó un día, 2 días, pasó una semana y nada que regresaba. El padre estaba muy preocupado y su corazón cambió. Ya no quería castigar a su hijo, sino que quería abrazarlo. Quería que él regresara, su niño, regresara su niño, su hijo. Entonces, viendo de esta manera, cuando el hijo regresó, él pudo darse cuenta, yo estaba equivocado. Mi padre me quiere, mi padre me ama, mi padre me quiere mucho. Pero ¿por qué no regresaba? Por un pensamiento, por una idea. Él se castigaba a sí mismo por un pensamiento, por una idea que tenía. Estaba idolatrando una idea. No sé si sabían, pero la palabra idolatría viene de la palabra idea. Ideología, idolatría, idea, idolatría, ídolo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entienden? Idolatría, idea, ídolo. Entonces viene de la palabra idea. Eso es algo que había descubierto hace poco. Entonces este niño hacía idolatría o una idea a algo que tenía en el pensamiento. Mi papá me va a castigar, me va a pegar juguete con la correa así, ¡pa! Pero era todo lo contrario. De la misma manera, esta parte dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, viendo de esta manera, si nosotros cambiamos nuestro corazón, cambiamos nuestra mentalidad, ¿el arrepentimiento cuál es? Arrepentimiento es metanoia. Por si no lo sabían, lo pueden buscar. Es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mentalidad. Nosotros nos han enseñado que arrepentimiento es, si yo hice algo indebido, entonces debo pedir perdón o arrepentirme
pero eso es remordimiento, sentir remordimiento, un peso, una carga. Sentir esa carga, eso se le llama remordimiento. Pero arrepentimiento es metanoia, que es cambio de mentalidad, cambio de corazón, por decirlo de una manera. Entonces dice de esta manera, ¿qué dice la palabra? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, el nombre de Jesús, ahí aparece, ¿no? Si lo buscan se darán cuenta. El nombre de Jesús, llamarás a este niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador de los pecados. Así como nos llamamos aquí, en este perfil, en este canal, Salvador de los pecados, así tal cual, así Jesucristo se llama. Nuestro Señor Jesús se llama Salvador de nuestros pecados. Entonces, viendo de esta manera, el nombre de Jesús es de esa manera. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí conectan? ¿Sí conectan con lo que les estoy diciendo? ¿Sí me entienden? Y continúa diciendo, Hechos 2:38, la otra parte que leímos, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces primero tiene que creer en lo que vino a hacer Jesucristo en el mundo para recibir el Espíritu Santo, el perdón de sus pecados. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 2. Rápidamente me tengo que agilizar y terminar rápido la predicación. Yo creo que algunos van a decir, por favor, este muchacho, por favor, este siervo de Dios, que termine ya me quiero ir a dormir. O ya quiero ir a hacer otra cosa, ya estoy aburrido. Que termine rápido. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, viendo de esta manera, Dios nos creó a nosotros. Amén. Dios nos creó a nosotros, pero esta creación de Dios, Dios nos creó desde el polvo de la tierra. Dios nos creó. En Génesis capítulo 3, en el libro de Génesis dice que nos creó, que nos tomó de la tierra. Del polvo de la tierra nos tomó y nos creó. Por eso en la palabra dice, de polvo eres y al polvo volverás. Así de esa manera. Entonces, viendo de esta manera, Dios creó los cielos y la tierra. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, está hablando desde el ser humano. Pero ¿cómo está este ser humano? Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios y las tinieblas, el Espíritu de Dios no podía bajar y asentarse en la tierra, en el ser humano, no podía obrar en el ser humano. Pero ¿qué dice Dios? Sea la luz, y fue la luz, y las tinieblas y la luz se separaron. ¿Cierto? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, viendo de esta manera, como Dios desde Génesis capítulo 1, versículo 1, nos puede hablar verdaderamente cuando Dios empieza a obrar en la vida de alguien que está desordenado y vacío, en tinieblas. Es decir, una persona que no ha recibido el perdón de sus pecados, que está en una religión muy bonita, que está en una iglesia cristiana muy bonita, que tiene unas buenas intenciones, pero está desordenado, vacío y en tinieblas. Solamente tiene buenas intenciones, solamente tiene un buen querer, tiene positivismo, pero si no ha recibido la fe, no tiene sus pecados como la blanca lana, sus pecados no han sido como la blanca lana, no han sido perdonados sus pecados, esa persona no tiene que ver nada con Cristo, con Jesús no tiene nada que ver. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18, vamos a mirar. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que
nos ha de manifestarse. Yo me acuerdo que una vez yo estaba esperando, uno como hijo, ¿no? Uno le pide al papá. En este caso yo vivía con mi papá, o vivo con él, pero por la fe digo, vivía. Por la fe, porque Dios va a prosperar mi familia, a mis padres, Dios va a obrar en mi familia y en cada uno de ustedes. Dios va a trabajar. Dios no deja avergonzado a sus hijos. Amén. Entonces yo con mi papá, con mi padre terrenal, eh, yo cuando era pequeño, cuando era niño, era más chiquitico, más pequeñito, todavía parezco quinceañero, ¿no? Pero yo tengo 22 años, no tengo 18, no tengo 16, no tengo 17, no tengo 12 años, tengo 22. Y este año cumplo 23. Pero me acuerdo que años atrás yo con mi papá le rogaba, le decía, papá, por favor, cómpreme tal cosa, quiero comprarme. En ese tiempo, pues a mí me gustaban los animes, me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar con mis amigos, me gustaba comprar carritos, comprar cartas, ¿no? De esas tarjetas, ¿no? Para jugar así, como si fuera póker o, si me hago entender, esas cartas, tarjetas, o quería también como jugar baloncesto, me gustaba jugar mucho. Uno de niño es muy juguetón, ¿no? Entonces, de esa manera mi papá me decía, no, espere, después lo compramos, ahorita no hay tiempo. Entonces, o que mi papá simplemente decía, no, eso no tenemos dinero, no nos alcanza. Yo diciendo, papá, pero ¿por qué? Si estamos aquí, por favor. Y mi papá me decía, no, mejor mañana vamos a compartir. Mañana vamos a, perdón, mañana se lo consigo, mañana se lo compro. Pero entonces, eh, cuando por fin llegaba ese día que quería comprar ese carrito de juguete que yo tanto quería, o ese balón de fútbol, o quería comprar de pronto, si han visto los tazos que salían en las papitas fritas, en los paquetes, uno quería comprar y comprar y comprar, pero no había tanto dinero. Y pues mi papá me compraba y cuando me compraba algo que yo tanto quería, ¿cómo me ponía? Ay, yo me siento muy feliz, me siento muy contento. Entonces, así como dice este versículo, pues tengo que las aflicciones del cuerpo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Imagínense estar en la gloria de Dios, no sentir cansancio, no llorar, no ponerse triste, no tener depresión, tristeza, todo el tiempo una vida tranquila, nunca va a existir la noche, porque Dios va a alumbrar con su luz, nuestro Señor Jesús va a alumbrar en el reino de los cielos, Él va a alumbrar el reino de Dios que tiene preparado para sus hijos, para los justos. La Biblia dice en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, para los justos están preparados gran banquete, gran fiesta. Para nosotros nos espera gran felicidad. Amén. Viendo de esta manera, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Dios en su palabra dice que los hijos de Dios van a resplandecer como la luz del sol, ¿cierto? Y se van a manifestar, se van a mostrar contra los hijos de desobediencia. Se van a manifestar contra aquellos que no van a poder estar en el cielo. Los santos, los justos, nos vamos a presentar todos nosotros delante de las personas que no han creído en este santo evangelio. Pero, ¿por qué no creen? ¿Por qué las personas se condenan? ¿Por qué las personas van al castigo eterno? Por la sencilla razón de que no creen. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Uy, pasó una mosca. Entonces, viendo de esta manera, si Jesucristo no vino para condenar al mundo, entonces la persona que está escuchando esto en ese momento, ¿por qué te afliges? ¿Por qué se aflige el hombre? ¿Cierto? Entonces, Dios salvó al mundo, Dios nos salvó, Dios nos rescató del pecado y nos hizo justos, santos y perfectos. Por la sangre de Cristo, por gracia.
Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, verdaderamente Dios nos quiere enseñar es la fe, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y lo digo lo personal también. Queremos llenarnos de letras y conocimiento en nuestra cabeza, llenarnos de puras historias en la cabeza, pero es necesario que nosotros podamos recibir la salvación, el Evangelio. Puedes recibir lo verdaderamente fundamental para la vida eterna. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué aprovechará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Entonces dice esa palabra: ¿qué aprovechará el mundo si ganare? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Como muchas personas hoy en día están condenados por el pecado y se esfuerzan por cumplir mandamientos, se esfuerzan por agradar a Dios. Es que si usted hace esto, esta no agrada a Dios. Que si usted tiene tal ropa o tales zapatos, tales tacones, tal pelo o tal cosa, eso no le agrada a Dios. Entonces uno le pregunta: bueno, entonces dígame qué le agrada a Dios. Dígame qué le agrada a Dios. Pero esta persona misma que dice, se siente juez de esa persona. Se siente como la mano derecha de Dios diciéndole: Dios, dígame, ¿qué le agrada a usted? Sí. Bueno, listo, ya le digo. Dios le agrada este tipo de ropa, este tipo de vestimenta, este tipo de ropa. Le agrada a Dios este tipo de cosas, así. Así. Entonces la persona no es así que debe ir al cielo. Es por la fe, por la sangre de Cristo, no por sus esfuerzos, no por sus méritos. Esa persona que dice de esa manera, cuidado, porque esa ropa no le agrada a Dios. Esa persona está poniendo cargas pesadas que ni siquiera esa misma persona puede mover con un solo dedo. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. El versículo 19. Voy a leer, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice: ¿o ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, viendo esta palabra, ya se me acabó el tiempo, pero más adelante vamos a poder seguir profundizando en la palabra. Y acabamos de leer Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí hay una coma. No sigue, sino hay una pausa y continúa. Ahí mismo. No es un punto aparte, ahí continúa. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que guía? El que predica el Evangelio, el que entra por la puerta de las ovejas. Entonces, viendo de esta manera, ¿quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser ese que guía a las ovejas de Jesucristo? Aquel que entra por esa puerta que es Jesucristo. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que para poder guiar esas ovejas, poder guiar a la iglesia, es necesario entrar por la puerta que es Cristo. Pero esa puerta de Cristo es la salvación. Como el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, él no sabemos si ya conocía a Jesús, no sabemos si lo habrá visto caminando por ahí, no sabemos si habrá escuchado rumores de él. A lo mejor sí, pero de una forma incrédula. Pero cuando él vio
que ese Señor que decían Rey de los Judíos estaba crucificado al lado suyo, estaba al lado incluso de otro malhechor, y pudo mirar el cartel que estaba arriba de él que decía que este es el Rey de los Judíos. Él pudo darse cuenta, pudo entender las Escrituras. Dios le permitió entender, Dios le permitió la sabiduría y pudo ver el valor de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué le dijo? De cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. No dice que estará mañana, pasado mañana o otro día, no. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. La salvación no es algo que venga después. Jesucristo está diciéndote a ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si una persona muere con sus pecados, va al infierno. Pero si muere habiendo sido perdonada sus pecados, recibiendo la salvación, creyendo en esta palabra, en este precioso evangelio, aunque la persona muera al día siguiente, Jesucristo lo está esperando allá en el cielo. Allá en el reino de Dios, Jesucristo lo está esperando y va a agarrar su mano y lo va a llevar y le va a limpiar las lágrimas y lo va a consolar, lo va a abrazar, lo va a recibir con gran felicidad, con gran regocijo, con gran fiesta. Lo recibirá y tomará de su mano y lo llevará. Entonces, gracias hermanos por haberme escuchado. Me extendí solamente un poquito, pero espero que tengan paciencia y tengo mucho agradecimiento porque Dios me permitió esta oportunidad de compartirle la palabra a ustedes. No lo que yo les estoy diciendo, sino lean la palabra, crean en la palabra. Lea la Biblia porque allí puede encontrar la vida eterna. Escudriñe las Escrituras, porque a vosotros os parece que hallaréis la vida eterna. Así dice un versículo de la Biblia. A vosotros os parece que hallaréis la vida eterna. Escudriñad. Como estudien la Biblia. Escuchen, lean la palabra. Gracias hermanos, estoy muy agradecido con ustedes. Espero que puedan creer en la palabra. Espero y confiemos en el Señor Jesucristo. Confiemos en Dios, en su palabra. Confiemos en lo que Dios ha hecho para nuestras vidas, en darnos la salvación gratuitamente por gracia, no por obras, no por la ley, no por nuestra manera que nos parezca, sino lo que está escrito en la Biblia como a Dios le parezca, no a nosotros. Por eso Dios, cuando estaba viendo a su Hijo Jesucristo crucificado, o en el monte de Getsemaní, cuando iba a orar, y Jesús le dijo a sus discípulos que lo esperaran, que Él se iba a orar y que después iba a regresar, y que oren para que no caigan en tentación, que iba a irse a orar y que luego regresaba. Entonces Jesús orando diciendo, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no se haga la voluntad mía, sino la voluntad del Padre. Así decía, ¿no? Así Dios, así nuestro Señor Jesucristo oraba con Dios. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, tengo mucho agradecimiento porque ustedes me han permitido de su tiempo que escuchen la palabra. Y gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque verdaderamente esta palabra nos ha reflexionado, nos ha puesto a pensar, aterrizado en tu palabra. Verdaderamente pensando bien y testificando. Yo también he pasado por muchas situaciones, Dios, pero tú me has permitido poder afrontar todo y poder seguir adelante. Pero muchas veces uno comete errores, ¿cierto? Como normalmente. Pero muchas veces uno piensa, si yo no hubiera hecho de esa manera, si yo le hubiera dicho a fulano, a fulana de esta manera, esa persona no hubiera reaccionado así, no se hubiera expresado así, Dios. Uno se siente tan mal, siente una carga, pero eso después pasa. Pero ¿por qué se aflige? ¿O por qué yo me afligía por recordar el pasado? Lo vimos el día de ayer. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Dios, te damos gracias porque verdaderamente has trabajado en nuestras vidas. Nos has permitido escuchar esta palabra. Has encaminado como una hormiga. Cuando pasa una hormiga, nosotros le tapamos el camino y la hormiga se va por otro lado y le tapamos acá y la hormiga se va por allá y le tapamos el camino a la hormiga. Nosotros somos como esa hormiga y Dios nos tapa el camino para poder confiar solamente en Dios, confiar solamente en la palabra y poder recibir este precioso evangelio. Dios,
Te damos gracias porque qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos escuchado esta palabra, este precioso evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, por nosotros no, por los pecados, para que nosotros tengamos comunión con Dios, nos volvamos uno solo con Dios, como David. David, varón conforme a mi corazón, así dice tu palabra. El rey David, varón conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, es una gran bendición, una gran gracia. Permite que más personas puedan creer en esta palabra y que yo también la pueda creer, que esta palabra que se compartió, que de aquí pase acá. De aquí, el viaje más largo y demorado es de aquí hasta el corazón, para que dé fruto. Dios, te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo ha emparejado todo, ha acoplado todo, ha preparado todo para estar aquí en este momento, hoy en día, para escuchar esta predicación. Dios, te damos gracias. Haz todo lo que sea necesario para que más personas puedan escuchar tu evangelio, más personas puedan unirse a la iglesia de Dios, puedan unirse a tu palabra y puedan desechar su propio pensamiento, y Dios les permita un corazón de carne y no un corazón de piedra. Pero muchos hoy en día, Dios no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver y oídos para escuchar. Hasta hoy. Pero hoy nos ha dado todo eso. Corazón para creer, ojos para ver y oídos para escuchar. Por eso hay que reflexionar en esa palabra. Dios, si no nos permite en su misericordia entender su palabra, en ninguna manera entenderíamos de forma humana. Esa palabra es tan preciosa, ¿no? Porque Dios no nos ha dado ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para entender. Hasta hoy, dice la palabra. Está escrito que hasta hoy. Dios no nos ha dado eso y eso y eso y eso. Padre, te damos gracias. Bendice a todos. Bendice a los hermanos, a los amigos e invitados que escuchan esto por primera vez. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haber escuchado la palabra. Estamos dedicando media hora aproximadamente o un poco más para poder escuchar la porción de la Escritura, escuchar una porción de la palabra de Dios y poder alimentarnos cada momento y meditar en la palabra. Entonces espero que puedan creer en esta palabra, que esta palabra haya llegado a sus corazones y pues a mí también, que haya llegado a mi corazón, a mi vida, que espero que esta palabra nos haya confrontado a nosotros mucho, nos haya confrontado. Entonces nada, nos veremos. Está pasando un avión. Nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Nos estaremos viendo el día de mañana. Nos estaremos viendo el día de mañana. El día de mañana compartir la palabra una vez más. Entonces muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y hasta aquí vamos a dejar. Hasta aquí lo dejamos. Entonces nos vemos. Chao, chao.